Y es por eso que Dios vio bien de que sea la señorita Madalgisa de Alexi, de Alexi, que sea que tuviera la dispensación de la palabra en este día. Así que vamos a estar prestos, no a lo que va a decir nuestra hermana, sino lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que ella con Dios y con nosotros. Muchas gracias, hermana. Le damos gracias al Señor por estar aquí, por ver personas que conocí temprano en mi vida. Hola, Gilla. Bendiciones. Vamos a orar nuevamente. Oramos. Amante Dios y Padre, te rogamos que tú tomes control y que nos ayude, Señor, a apreciar lo que tú deseas que practiquemos, que podamos ser transformados por medio de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía María Luisa, la oración es la llave, pero muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el mejor momento para orar? ¿Será en la mañana? ¿Será al mediodía? ¿Será antes de acostarnos? ¿Habrá un momento especial? Pues mire que hay una cita en el libro de la oración, en la página 225, que dice lo siguiente. Dice así: no hay tiempo ni lugar en el que sea inapropiado ofrecer una petición a Dios. Si entonces prestamos atención a eso, me dice a mí que no hay uno específico. El específico es cuando usted necesita hablar con el Señor. Y así como yo acabé de orar, porque necesitamos escuchar la voz de Dios, no tenemos que necesariamente cerrar los ojos, arrodillarnos en algún lugar, poner las manos juntas. Lo importante es, tenemos el trono del Señor abierto para cada uno de nosotros sin tener que hacer una cita previa, porque cuando uno está enfermo o algo así, uno dice, bueno, voy a hacer una cita en uno de los mejores hospitales, pero le ponen la cita dentro de 3 meses. Pero con el Señor, mire, esa cita está abierta. ¿Okay? Usted tiene un pase rápido. La gente que viaja mucho a Santo Domingo, a ciertos lugares donde hay peaje, tienen una tarjetita que dice paso rápido. Se supone que no deben esperar, sino pasar inmediatamente. O sea que nosotros podemos orar en cualquier momento. Y es tan tal que Pablo nos dice en Hebreos 4:16, me gustaría que fueran a Hebreos 4:16, porque venimos a alimentarnos de la palabra, no a escuchar un sermón. Cuando leemos, se nos graba más lo que el Señor quiere hablarnos. En Hebreos 4:16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El tema de esta mañana quiere concentrarse en cuanto al poder que tiene la oración para transformarnos. ¿Okay? Y hay 2 puntos especiales. Es que la oración tiene el poder de transformar o cambiar nuestro carácter, pero también tiene poder para en tiempos difíciles cambiar esa situación o cambiar nuestra actitud. Cuando yo les quiero contar una historia, ¿verdad? Que las historias son muy buenas para fijar una idea. Se habla, y esto es una historia real, solamente que se omite el lugar y los protagonistas para protección de ellos. Había un caballero que tenía muchos negocios y usted sabe que siempre quieren abrir una nueva sucursal y él quería abrir una sucursal de una tienda de licores. Pero esa tienda, vamos a pensar que esa tienda queda al frente de la iglesia de Rosesarón. Y la iglesia sabe que el hombre está en eso, está construyendo, está haciendo todos los preparativos. Pero usted sabe lo que implica una tienda de licores. Entonces la iglesia se unió, como muchas veces Rosesarón se une.
y dice, vamos a convocar una campaña de oración para que el Señor haga algo e impida de que esa tienda sea abierta. Y así se hizo la iglesia. Se reunió durante todo un tiempo y ya solamente faltaban unos cuantos días para que el hombre abriera la iglesia. Pero de repente, un día antes de él abrir, cayó un rayo. ¿Y usted sabe qué pasó? Desapareció. Ay, gloria al Señor. Desapareció. Entonces, el caballero va a la policía para demandar a la iglesia. Porque él decía, de alguna manera la iglesia es responsable de que el negocio de él haya desaparecido. Pero cuando la policía viene y le pregunta a la iglesia dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero la pregunta es, cuando viene el juez a tomar la sentencia, a llamar la sentencia, él dice, usted sabe que los jueces, gente que por ejemplo, tal vez yo no he estado en una corte, Edison, pero a mí me encantan los dramas de justicia. Y el juez, antes de dictar la sentencia, él dice, bueno, aquí hay un problema, porque este caballero, que no es cristiano, cree en el poder de la oración, que los cristianos, que se llaman cristianos, parece que no tienen la fe, porque uno dice que fue por causa de la oración y el otro dice que no. Entonces vamos a haga pausa en la historia y al final vamos a ver el final de la historia. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de los puntos de que el Señor transforma nuestra vida a través de la oración. El primer punto es, vamos a buscar en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Nosotros nos preparamos para hablar con el Señor. Nos preparamos cada mañana y eso es lo ideal. Antes de nosotros salir a nuestra jornada, pedir la dirección de Dios. Y una de las cosas que el Señor quiere transformarnos, como dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer punto que el Señor hace y transforma nuestro ser es que primero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos convence de pecado. Nos dice, mira, en qué tú fallaste. Y la oración nos eleva delante de nuestro Padre, el cual está listo a través de la sangre de Cristo de perdonar nuestros pecados. Al ser perdonados, ya no tenemos que andar con esa cicatriz de que, yo hice tal cosa. No, la oración me libera. ¿Por qué? Porque yo debo tener la fe, la confianza de que el Señor me perdona cuando yo voy y hablo con Él y confieso mis pecados. Pero primero el Señor que va transformando mi corazón, convenciéndome a mí. Y cuando por fe yo me arrodillo o tal vez hablando con alguien he pensado, déjame decirle una mentira, pero el Señor me dice, hey, cuidado. Ahí me invito, Señor, gracias, perdóname. Y entonces procedo y digo la verdad. Ese es punto número 1. El punto número 2, Dios cambia nuestra actitud. ¿Cómo la cambia? Mira, vamos a ver el ejemplo de Jesucristo, que es nuestro ejemplo ideal. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Quién fue que escribió esa epístola? ¿Quién fue que la escribió? ¿Pedro o Pablo? Fue Pablo. Mire lo que dice Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué es? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo creo en el ministerio, en la sanidad que el Señor me ofrece a través de la oración, me dice a mí de que Él va a poner su espíritu en mí
y Él me va a ir transformando. Porque Jesús, ¿qué hacía? Muy temprano en la mañana se humillaba delante de su Padre y Él iba transformando cada vez más el carácter de Jesús. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía bajo la dirección de su Padre. O sea que yo debo tener el espíritu de humillación para que el Señor me dirija. ¿Pero a través de qué? A través de la oración. El Señor me transforma. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto. Dios cambia nuestra actitud. Dice aquí, cuando escuchamos de alguien que ha cometido un crimen terrible, en vez de nosotros señalar, apuntar, decir, wow, qué mal, el Señor, a través de esa transformación que hace en mi corazón, ¿qué siente? Siente piedad por esa persona. Intercede por esa persona y por todos los afectados. Porque imagínense, usted escucha por ejemplo, hace un par de semanas, escuchamos la tragedia de niños del carnaval. Pero tomamos tiempo de interceder por esa familia, de interceder por todos los implicados de ese suceso. Porque hay personas que están lastimadas. No solamente la víctima, sino el victimario. Hay muchos, pero cuando yo intercedo por ellos, mi corazón se está haciendo más semejante a Jesús, porque soy más empático de las desgracias del otro. Y el Señor va implantando su carácter en nosotros. No somos un dedo acusador, sino somos un medio de intercesión. Y a tal punto de que si tal vez hay personas alrededor mío que son heridos, en vez de yo ser una bocina proclamando, yo soy movida con misericordia y voy en rescate a esas personas. O sea que punto número 2, somos, nuestra actitud es cambiada. Ahora bien, otro punto es que tenemos confianza en que Dios escucha y responde la oración. Pero ¿en qué parte de la Biblia yo puedo tener esa afirmación? Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que para nosotros conocer la voluntad de Dios, vamos a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a donde el primer anciano, donde el pastor. ¿O cuál es la fuente primaria para saber la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Ahora bien, hay veces que tal vez no tenemos la visión completa de cuando vamos a pedirle algo al Señor, sea de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, usted diría, óyeme, me encontré con fulano y me propuso tal actividad. Por ejemplo, vamos a asociarnos para comprar un vehículo, por ejemplo. ¿Será la voluntad de Dios? Cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos dará. En primer lugar, tenemos que saber de que el Señor sabe desde su sabiduría el final y el principio de nuestras vidas. Hay una cita en el libro de poesía que habla que si nosotros pudiéramos ver el final de nuestras vidas, dejaríamos al Señor actuar tal como Él actúa con nosotros. Nosotros debemos, a través de la oración, el Señor nos ayuda a aceptar su voluntad. Amén. Amén. Muchas veces tenemos la actitud de querer darle la orden al Señor, pero en la oración, uno de los fines de la oración es transformar nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios. Y esa debería ser nuestra actitud. Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a venir humildemente ante ti para saber qué tú deseas que yo haga. No
obstinarme, no, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero irme por ahí. Y hago como lo que leímos en esta semana, estudiamos, acá, me decía, no, ese lingote está bien, está bonito, y procedió. No, es aceptar la voluntad de Dios en mi vida. O sea que la oración transforma esa parte. Otra es que no, la oración me enseña a mirar a Dios y no a mí mismo. Usted sabe que en el libro de Hechos hay un relato acerca de un mago llamado Simón. Un mago, no es Pedro, sino un mago. Usted sabe que el libro de los Hechos originalmente debía llamarse el Hecho del Espíritu Santo. Entonces este hombre se allega a Pedro y a otros discípulos diciendo, wow, mira, a mí me gustaría tener ese poder que ustedes tienen. ¿Cuánto vale? Cuando le dicen, hey, eso no tiene precio, en tu corazón está recto delante de Dios. El Señor lo que quiere es transformar, quería transformar ese poder, transformar el corazón de Simón. Asimismo, el Señor quiere transformar mi corazón en cuanto cuáles son mis anhelos, cuáles son mis deseos, cuáles son mis ambiciones. ¿Están de acuerdo a la voluntad de Dios? Mi vida debe girar en torno a mí, en torno a mi familia o en torno a Dios. ¿Qué ustedes ven? Dice la Biblia que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo me someto a Dios a través de la oración, el Señor va transformando ese corazón de piedra, ese corazón impenitente, en un corazón semejante a Jesús. Ahora, otro punto es que la oración renueva mi mente. Romanos capítulo 12, que es nuestra cita bíblica. Romanos 12, 1 al 2, nos dice, yo siempre esa cita es como una joya, es una joya, porque recuerdo mis primeros días en la iglesia y me impactó mucho esta cita. Dice, así que hermanos, os ruego, les suplico, les imploro por las misericordias de Dios, que presenten vuestro cuerpo, presenta tu cuerpo, hermano, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El adventista entiende claro, en comparación a otras religiones, desde que nuestro servicio al Señor no es por emoción, sino es racional. O sea, es con la razón. Porque los sentimientos varían. Un día sentimos un gozo que queremos cantar, pero hay otro día que todo está bien, pero lo vemos todo lindo. Todo lindo. Pero cuando yo voy a mi recámara de oración o caminando, entro en la sala de audiencia del Señor y le digo, Señor, yo te entrego mi mente, mi corazón. Señor, yo te lo entrego. Pero ¿qué Él quiere? Renovar nuestra mente. Renovarla. Es simplemente yo tomar la Biblia y ver la verdad. Es que esa verdad transforme mi vida. El Señor no quiere que seamos como los de allá afuera. El Señor quiere que nosotros seamos como Jesús. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, ¿en qué voy a tomar en esta mañana? ¿Voy a tomar una soda o voy a tomar un jugo? Estoy sometiendo mi voluntad al Señor. Yo tomo un jugo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es mío. El cuerpo mío es ¿de quién? De Dios. Cuando yo decido usar una ropa de tal manera, yo estoy honrando al Señor con la vestimenta que estoy usando, estoy diciendo, Jesús vive en mí o vive el mundo en mí. Cuando yo procedo a relajarme, porque todo el mundo necesita un poco de relajación, usted sabe, hay mucho estrés. Lo que yo voy a ver
honra y glorifica al Señor, pero yo oro al Señor. Señor, cuando yo entro a la recámara del Señor temprano en la mañana, pero me mantengo durante el día, Señor, mi mente es tuya, mi cuerpo es tuyo, me mantengo en oración. ¿Debo ver este programa? ¿Ese programa me va a inducir a hablar contigo más tarde? ¿Ese programa me va a inducir a alimentarme correctamente? ¿Ese programa me va a inducir a decir palabras de aliento a alguien? Cuando yo presento al Señor mi sacrificio racional a través de la oración, el Señor me va a conducir. Por eso la oración es sumamente vital. No solamente que yo voy a conocer la voluntad de Dios, es que el Señor me da la capacidad a través de su Santo Espíritu cuando yo le pido, porque el Señor quiere que haya esa relación de confianza y de fe hacia Él. El Señor quiere que tú le pidas. Pero lo primero que Él quiere que tú le pidas es que Él viva en ti, de que tu cuerpo sea y todo tu ser sea un culto hacia Él. Óyeme, nosotros queremos estar con el Señor por la eternidad, pero vamos a preguntarnos día a día, ¿queremos que el Señor esté con nosotros? ¿Cuál es nuestro proceder en cada acción que hacemos? Por eso el Señor nos dio la oración, porque la oración es la vía, la conexión para que el Señor nos otorgue lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad. Dios revela su poder a causa de mis oraciones. Dice en Santiago 5:16, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Yo debo accionar y orar. Muchas veces nosotros oramos, Señor, óyame, Señor, ayúdame a conseguir un buen trabajo. Amén. Pero hay una parte que yo tengo que hacer. Yo debo buscar dónde se necesita el trabajo o regar currículums, ¿ok? Yo debo hacer mi diligencia para que el Señor que me bendiga. Yo tengo que honrar esa oración que yo acabo de hacer. Yo quiero salud. Señor, ayúdame a tener salud. Pero si yo no procuro buscar información, cómo debo alimentarme mejor, ¿ok? El Señor va a proveer. Tal vez decimos, bueno, yo no gano suficiente para alimentarme sanamente, pero ahí viene la fe. El Señor no es el dueño del oro y la plata. El Señor no nos puede bendecir. Bueno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. Guíame para saber cuáles son las leyes de salud. Yo estoy orando, yo me estoy sometiendo. Entonces yo comienzo a buscar. Y la providencia de Dios, ¿qué va a hacer? Le va a traer los recursos para que usted tenga mejor salud. El Señor también, oh Señor, yo soy floja para hacer tal disciplina. Señor, dame la capacidad, pero yo no me puedo quedar sentada. Yo tengo que accionar. Si se me hace pesado caminar por ejemplo, media hora, bueno, voy a caminar 15 minutos. Pero el asunto es que yo tengo que honrar la oración que yo he dado. Muchas veces nosotros oramos por cliché, por compromiso. Pero el Señor hoy te quiere decir de que Él quiere tener una relación viva contigo. Pero la relación no es venir aquí al templo. Recuerden que el primer templo es mi cuerpo. Y yo tengo una mente. Y esa mente debe estar conectada ¿con qué? Con el Cristo. Y eso yo lo hago a través de la oración y la palabra de Dios. Porque recuerden lo que dijimos ahorita. Vamos a orar de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, nosotros hablamos de que la oración nos ayuda a transformarnos. Y ya hemos visto diferentes aspectos. El Señor cambia nuestra actitud. Hemos visto que el Señor nos perdona. El Señor también nos da la confianza de que de acuerdo a su voluntad será hecho.
renueva nuestra mente y cambia por a causa de nuestras oraciones, muchas cosas. Miren, yo tengo un testimonio, hablando de la transformación de la oración, que siempre me ha impactado. Hay veces que dicen, pero uno siempre tiene que dar testimonios nuevos, es verdad. Yo tengo testimonios nuevos. Pero ese me llama mucho la atención y es un referente a la hora de que muchas veces nosotros usted no le va a caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo le cae bien, porque imagínate, somos pecadores. Pero ay de mí, como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. La oración es una oportunidad de yo presentar al Señor. Señor, mire, fulano no es como de mi agrado, Señor. Cambia, porque yo sé que yo estoy pecando contra ti y contra él, contra esa persona. Y yo oro. En una ocasión era como lo contrario. Yo sentía como que la persona tenía cierta animosidad contra mí. Y dije, ay Señor, pero yo sé que esa persona te ama. Quita eso de mi mente. Y si hay alguna cosa, quita eso para yo no pecar contra ti. Y miren, ahora somos de lo más bien. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo pone eso en tu mente. Entonces, yo debo ir en oración humildemente, Señor, pasa tal y tal cosa. Y el Señor va transformando, va haciendo el milagro. Pero yo debo ir prestamente a presentarlo al Señor. ¿Ok? Eso es. Ahora, ya vimos que el Señor transforma. Ahora, hay otro aspecto de la meditación de este día, es que el Señor transforma las circunstancias. Hay un clásico ejemplo en el libro de Samuel. Usted sabe que Samuel es hijo de una señora, la cual era muy afligida porque era estéril. Era la primera esposa del Cana, que tenía a su hermana en Cristo, Penina, que Penina le queda muy bien, porque Penina sale como apenas, como que estaba ahí latigando y latigando. Y yo, imaginándome en la escena, usted sabe que muchas veces si usted viene con un corazón sincero y se arrodilla, usted comienza a hablar al Señor y el Señor va, en la misma oración, el Señor va sacando y va inspirando a que usted haga un compromiso. Y Ana vino al templo y se desahogó, porque ya estaba, mira, hasta aquí. Señor, mira. Y en esa oración ella hizo ¿qué? Una promesa. Yo pensaba que ella estaba ebria, pero ella simplemente se estaba como desahogando. Nosotros tenemos que tener ese temor de que la gente, el Señor es verdad, te dice a ti, ve a tu aposento y arrodíllate, o ve y confiésate, ve, desahoga. No tengamos temor de ir al Señor cuando tengamos situaciones difíciles, de someter al Señor. Señor, mira, Señor, me está pasando tal cosa con mi hijo, o con mi esposo, o con mi vecino, o con mi hermano de la iglesia, o mi dirigente. El Señor tiene poder para cambiar eso y tornarlo para la honra y gloria de su nombre. Pero yo no debo obstinarme y decir, no, ese hombre no me hace caso, y comenzar a criticar. Una de las cosas positivas y de tantas que tenía David es que David era muy cauto. Miren que Saúl estaba en pecado, pero ¿qué decía David? Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Los dirigentes no son perfectos, son santos, porque están apartados y han aceptado al Señor. Pero cometen sus errores. No vayamos a levantar una piedra para tirar al dirigente. Al contrario, ¿qué hemos aprendido desde la oración? Que transforma. Cuando yo intercedo por un hermano, el Señor primero está transformando mi corazón. Ya ese hermano, yo no tengo no. Si yo lo estoy haciendo en sinceridad, el Señor va transformando mi corazón. Y va a pasar una de dos o una de tres. El Señor transforma mi corazón.
y transforma. Número 2, transforma el corazón del dirigente. O el Señor transforma todo. Pero el asunto es que podamos tener esa relación con el Señor. Tenemos que aprender a vivir con el Señor aquí, en medio de suciedades, en medio de confusiones, en medio de disgustos, y aprendernos a amarnos con nuestras diferencias. Pero ¿qué va a hacer que ese engranaje? Tú sabes que en las máquinas necesitan un aceite. Pueden tener, por ejemplo, tú puedes tener una bicicleta, un motor, un vehículo, pero vamos a decir la bicicleta. Usted puede usar la bicicleta tantas veces, pero llega un momento que la bicicleta comienza a decir ña, ña, ña. ¿Qué le está pidiendo? Aceite. Entonces, muchas veces cuando tenemos problemas, sea en diferentes medios que nos desenvolvemos, hogar, trabajo, iglesia, y usted comienza a ña, ña, es las críticas, los malos pensamientos. Ese aceite es la oración. Es la oración. Señor, dame el aceite de la oración que a través del Espíritu Santo transforme y engrase para que podamos llegar a nuestro puerto seguro, que es el reino de los cielos. Y la otra circunstancia que nos enlaza de la historia que hablamos ahorita, ya llegamos a la historia. Esa historia me recuerda mucho a la de Nicole y de la oración, a cuando Pedro fue encarcelado. Usted sabe que Herodes había asesinado a Santiago, al hermano de Juan. Y como mucha gente estaba contenta de eso, decía, no, esto está bueno, déjame encarcelarte, es el cabecilla. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Se unió a orar, a interceder por Pedro. Y cuando a Pedro lo libera de forma milagrosa y toca la puerta, Rode abre, que tú eres Pedro, de emoción cierra la puerta y va y le dice a los hermanos, pero Pedro está ahí, ¿cómo va a ser posible que Pedro esté ahí? Pasa igual que la historia. El Señor respondió la oración de la iglesia, eliminó la tierra, pero ¿qué pasa? A la hora de darle la honra y gloria al Señor, uno tiene sus dudas y comienza a decir, no, eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue que eso fue un cortocircuito y comienzan en vez de por fe y darle gloria al Señor, le da gloria al Señor, porque respondiste a la oración de alguna manera u otra. Pero muchas veces cosas tal vez insignificantes, dicen, no, eso fue pura casualidad. Señores, vamos a tener cuidado, porque el Señor responde y debemos tener, darle ¿qué? La gloria al Señor. Si mi iglesia quiera, ok, sí, es verdad, nosotros oramos y decimos, mire, nosotros oramos y el Señor le pidió que usted, es para que usted proceda al arrepentimiento. ¿Por qué no alaba al Señor y dice, sí, es verdad, nosotros oramos y el Señor es poderoso y el Señor quiere que tú te arrepientas? Ahí usted está dándole gloria al Señor y está diciendo de que la oración que es poderosa, pero no la oración, sino el que responde a la oración. Entonces el llamado de hoy, en esta mañana, es que tú puedas tomar la herramienta de la oración para que el Señor transforme tu vida. Y no solamente tu vida, sino tu entorno. Cuando el Señor te transforma a través de la oración, transforma al que te queda al lado, sea tu hijo, porque ya tienes una actitud diferente, le hablas diferente, lo tratas diferente, a tal punto de que él dice, wow, ¿por qué mami está hablando de esta manera? Y dice, uy, ¿qué es lo que está pasando? Y quiere ir y es transformado también. Cuando tú, a pesar de que en el trabajo te menosprecian y todo lo demás, pero la oración ha sido tu aliada, el Señor, el jefe ve una actitud diferente en ti. Que aunque tal vez tú pierdas el trabajo, pero cuando él se recuerda de decir, wow, pero es verdad, mira, fulano me dio testimonio, un día puede hacer que usted lo vea por ahí. Mire,
acciones pueden llegar a muy lejos. Yo tenía un amigo, tenía un amigo, un compañero del colegio. Para ese tiempo ya no estaba en el colegio. Él trabajaba cerca de por ahí. Y él, yo recuerdo que cuando pasaban ciertas catástrofes, él decía, no, eso era voluntad de Dios para poner equilibrio en el mundo y eso. Pero yo lo invitaba a la iglesia. Él gustosamente iba a la sociedad de jóvenes. Llegó un momento que yo me fui del país, después se fue del país. Pero hace un par de años, yo me lo encuentro en Facebook y me dice feliz sábado. Feliz sábado. Oh, pero el hermano se convirtió adventista. Y dije, oh, pero mira, las pequeñas acciones pueden hacer grandes milagros, grandes sorpresas. Por eso dice que en la Biblia, y en el cielo veremos grandes sorpresas. Hay oraciones pequeñas que usted va a ver grandes sorpresas en el cielo. Usted ora por un hermano, por cualquier situación, y usted va a ver grandes sorpresas. O sea que el llamado de hoy es que permitamos que a través de la práctica de oración el Señor haga milagros en nuestras vidas. Primero, transformándonos de acuerdo a su voluntad. Mira, el cristianismo es como el negocio de la pirámide. Que usted trae un amigo y después el amigo trae a otro amigo. El Señor quiere que nosotros practiquemos ese negocio aquí. Y aquí no es fraude. ¿Ok? El Señor nos va a dar pago. Vamos a orar, vamos a interceder. Por ahí vienen las campañas evangelísticas. Vamos a orar por aquel que usted quiere que sea salvo. Y vamos a orar aún aquel que usted ignora de que el Señor está trabajando en su corazón. El Señor está trabajando en la gente, pero hay veces que nosotros estamos como ciegos. Vamos a pedirle al Señor, Señor, transfórmame. Transforma mi actitud, transfórmame, ayúdame a aceptar tu voluntad y ayuda de que las circunstancias sean cambiadas por tu poder a través de la oración. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedir al servicio de alabanza para cantar el himno que nos acompaña en este día y vamos a pedirle al Señor que nos transforme y que de la oración, si la teníamos descuidada, vamos a tomarla con más fe, para que el Señor haga milagros en nuestras vidas y en nuestro entorno y en nuestra iglesia. Glorioso y eterno Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado una herramienta la cual no tiene precio. No tenemos que hacer filas. No tenemos, Señor, que buscar señales. Porque solamente con la actitud de hablar contigo tú estás presto a escucharnos. Y que la oración es un medio que tú tienes para transformarnos por el bien. Nuestra mentalidad, nuestro accionar. Oh Señor, cómo vemos al hermano, cómo vemos la situación. ¿Pero por qué? Porque tú eres el que nos da esa oportunidad de interceder, de ser transformados. Oh Señor, ayuda a que cada persona que está aquí, desde niño, adolescente, adulto, pueda usar la oración no simplemente para pedir, sino para que tú transformes nuestro ser entero, el cual será el que llevarás al cielo. Oh Señor, transforma nuestra mente, renuévanos, Señor, y ayúdanos a adorarte en espíritu y verdad, porque ese es el adorador que tú estás buscando. Oh Señor, bendice a cada hermano en cada necesidad que tiene. Auméntale su fe y que podamos, Señor, orar más. Ayúdanos, Señor. Bendice a Rosa Sarón. Mira las campañas que vienen. Señor, cualquier problema que haya, deshace. Ayúdanos, Señor, a vivir para el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.